Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Estamos hoy inaugurando Trocha Abierta en nuestra nueva casa KW Continente. Saludo para Fernando Correa, mi hermano, agradeciéndole infinitamente la oportunidad que nos ha dado por estar aquí en esta gran emisora que tiene cadena nacional efectiva. Y bueno, hoy a todos que nos escuchan a esta hora 12 días, saludos también. Somos un programa democrático donde la transparencia es el norte, ¿verdad? No hay nadie encima de la ley, donde no hay partidas discrecionales. ¿Quién apareció? Mérito Fiscal está por ahí rondando. Mérito de Troy salió. Mérito de Troy, ahí entró nuevamente. Bueno, estamos en compañía, como siempre, de Agustín Sosa Peñalba, el chino perteneciente al área del Chinatown. Buenas tardes, amigos oyentes. KW Continente, es un honor estar aquí con ustedes, amigos oyentes. Este es su programa Trocha Abierta, y como todos los días, dándole gracias a Dios por el día que nos ha regalado a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros oyentes y a aquel que ha podido tener vida y salud. A nuestro primo querido, adorado, ocueño de pura cepa, Eduardo Castillero Lange. Un saludo cordial a los oyentes de la gran cadena KW Continente, recordándoles que el bardo peruano decía que todos vuelven, así que aquí estamos de nuevo en nuestra casa, KW Continente. Casi. Oye, Eduardo, yo no te escucho, me pongo nervioso. Cuando no me escuchas. Sí, me pongo nervioso. Bueno, esa es una particularidad que tienen las personas que no tienen confianza. Bueno, tenemos también al licenciado Mélito González. Muy buenas a todos. Saludos al multiverso de KW Continente. Y este servidor, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigor. Ay. Hoy Conde. El conde sin corona. A mí voy a presentar a nuestro invitado distinguido de honor aquí en Trocha Abierta, el licenciado Carlos Ruiz Díaz. Roberto Ruiz Díaz, perdón. Buenas tardes, Alfonso. Un placer saludarlo. Eduardo, Mélito y Agustín. Y ahora desde esta nueva casa que es mucho más amplia y más cómoda. Así es, gracias a Dios. Siempre hay una bendición por ahí. Bueno, yo creo que para todos los oyentes que todavía no nos habían sintonizado, la característica del programa es la libertad de expresión amplia. No hay límites. Y también esa democracia que se practica aquí sin coaccionar a nadie ni coartarle a nadie la palabra, su pensamiento, es una ventaja. Y a Pito González, yo protesto, usted me coacciona a mí, usted es un dictador. Oye, yo no había anunciado al licenciado Mélito González. Sí, claro que sí. Sí, lo anunció. Sí, lo anunciaste. Bueno, Roberto, te hemos invitado al programa una vez más. Te agradecemos mucho estar aquí acompañándonos, porque se han dado muchos acontecimientos políticos en la última semana. Pero antes que nada, quiero felicitar de verdad al partido Realizando Meta por el éxito de sus votaciones este domingo, que para mí ha sido un éxito definitivamente. Y
a pesar de que no tienen 700,000 personas, lograron en 2 periodos distintos poder invitar a la gente, a las simpatizantes que salieran a votar. Ya lo hicieron anteriormente por el candidato presidencial y ahora por los candidatos. Pues a pesar de que hubo muchas reservas, habían 31 reservas de 82, si no me acuerdo, reservas, que eso obviamente también disminuye un poquito el porcentaje que al final se obtuvo de más del 40%. Así que felicito al presidente y a todo su equipo de trabajo por haber alcanzado esta cifra, que a lo mejor muchos, los adversarios, porque yo no adverso, yo más opino, pero no adverso a nadie, creían que iba a ser por el 20 y pico. La gente aquí decía que era 20 y pico %. Lo llamé de una vez y dijo: usted vaya al Bernati y cómprese una brújula. Pero bueno, Roberto, dime, ¿qué te pareció la votación de este fin de semana? Sí, mira, era importante el porcentaje que iba a salir a votar en esta primaria, porque se había creado una especie de duda cuando se realizó la primera primaria, porque Realizando Meta decidió dividir esto en dos fases, ¿no? Una para la candidatura a presidente, en donde votó casi un 26% de la membresía, pero a sabiendas de que había, si se quiere decir, un candidato único. Los demás candidatos incluso le hacían campaña a Martinelli. Y la expectativa estaba en ver qué porcentaje iba a salir a votar. Y ayer yo lo planteaba en un Twitter, que fue una votación muy interesante, porque estuvo por arriba del 50%, lo que le permite a él mostrarse como un partido fuerte, como un partido disciplinado que realmente va a buscar una alternativa, ¿no? Obvio, siempre va a haber comentarios de otros sectores, pero creo que a pesar de la cantidad de reservas que se dieron, igual pasó con el PRD, el porcentaje de votación fue alto, fue significativo, y estamos hablando de más de 120,000 personas que estuvieron en la calle practicando la democracia interna en RM. Así mismo es. Yo creo que ya se va despejando el ambiente político y bueno, les reitero las felicitaciones. Por otro lado, se dio pues el cambio de directiva, el discurso tan esperado de Nieto Cortizo, porque la verdad que todos los años esperamos ese pronunciamiento de la gran gestión que ha realizado aquí en Panamá. Pero cuando yo lo comencé a escuchar, que no lo aguanté, definitivamente, pues tenía que almorzar, me explico, entonces me era como muy pesado. Tuve que soportar unos minutitos y lo apagué, no lo escuché más. Pero quiero que tú me digas qué te pareció el discurso. Bueno, mira, era un discurso que, si bien se podía crear una expectativa de algo diferente a lo que nos ha venido diciendo durante 4 años, la verdad fue más de lo mismo. Yo lo único que rescato, creo que fue un poco más corto a los anteriores. No sé si es por el estado de salud de él, pero era simplemente un recuento de lo que él se encontró cuando llegó al gobierno, con las diferentes deudas que se habían dejado, pero era la misma retórica, ¿no? Tratar de echarle la culpa al gobierno anterior. Eso tú lo puedes hacer el primer año, pero tú no puedes estar 5 años echándole la culpa al gobierno anterior, porque en teoría tú tenías que saber a qué te ibas a enfrentar y saber qué es lo que tenías que hacer para echar el país para adelante. No hubo nada nuevo, más allá de tocar el tema de la mina, que va a ser algo que se va a discutir y que va a ser lo que va a estar en el tapete legislativo en estos días, ver con qué celeridad ellos vayan a tratar de presentar ese contrato con Minera Panamá. Pero no había sustancia. O sea, yo estuve leyendo el discurso, eran 12 páginas, y no había sustancia para sacarle un análisis real, más allá de querer justificarse y llevar hasta el último día de su mandato el tema de la pandemia como la justificación máxima del por qué no hizo nada, cuando él tenía todo para poder hacer las cosas
que se supone él propuso en un inicio, ¿no? Hay que recordar que Cortizo llegó con una alta expectativa. La gente se interesó por el plan de él, pero nos quedamos en eso, en meras expectativas. No logró conformar un equipo de gobierno compacto que realmente transmitiera esa confianza en el ciudadano, y quedamos con eso, en deuda. Nos hereda a un candidato para que siga haciendo más de lo mismo, que significaría hacer nada. Entonces, vamos a ver ese comportamiento que va a tener el gobierno en este último año, en donde muchas personas van a salir incluso del entorno gubernamental a aspirar, porque hay que recordar que hubo reservas de candidaturas y no es de extrañar que salgan ministros o directores o asesores a ocupar esos cargos, porque veo muy lejos una alianza que pueda conformar con más partidos más allá del Molirena, si es que el Molirena decide mantenerse en alianza con el PRD. Pero el discurso dejó también muchos aspectos vacíos, ¿no? Hay temas que él siempre hablaba de la estrella de la educación, y ahí nos quedamos pendientes en el tema de la educación, nos quedamos pendientes con el tema de la salud, cómo resolvemos el problema de los jubilados, cómo hacemos con la gente que cotiza y no tiene acceso a los medicamentos, el costo de los medicamentos. O sea, muchas situaciones se fueron quedando sobre el tapete, y la expectativa más quedó fue en si el PRD iban a votar todos o no iban a votar por el candidato que eligieron presidente. Ahora, Roberto, hay algo que podemos extrapolar de tus palabras y de lo que ha sido la acción del Partido Revolucionario Democrático, que ha permitido que programas como Trocha Abierta, que como bien dice Alfonso, criticamos sin pretender más nada que la búsqueda del mejor bienestar para la población. La mala gestión del PRD en comparación con administraciones anteriores son los enemigos más claros que tiene el propio partido. Tratan de rasgarse las vestiduras y de defender, sacan a Torrijos para arriba, a Torrijos para abajo, pero han sido unos reverendos chambones. Sí, no, ahí lo que hay que ver es quién está al frente del PRD, ¿no? O sea, realmente como estructura, como organización política, el PRD ha quedado en deuda, ¿no? Aquella clase política que tenía el PRD, llámese en los tiempos de la dictadura o recién después de la invasión, en donde había más personas de peso con mayor capacidad para la dialéctica, para transmitir mensajes, esa gente fue quedando en el olvido. Entonces, ese relevo generacional fue a saquear el país más que a ayudar al país a salir de donde estaba. Entonces, es difícil para el PRD tratar de vender una gestión que nos ha dejado completamente en deuda. El nivel de la deuda pública es altísima. Justificar en medio de un discurso el tema de los subsidios, de hablar de 2.500 millones al año en subsidios, es muy irresponsable, porque tú los subsidios los tienes que ir acabando poco a poco, pero por medio de políticas públicas donde tú generas más empleo, generas la inversión extranjera que llegue al país, que invierta, pero no es sopesado todo sobre préstamos internacionales para poder mantener una clase política clientelar, que es la que está apegada a un bono o una bolsa de comida. Entonces, esa campaña política que va a tener el PRD, va a tener la Fiscalía Electoral, aun cuando a veces es ciega, sorda y muda, de ponerle ojo, porque van a apelar exclusivamente a eso, porque el candidato que tienen no transmite confianza ni transmite ningún tipo de seguridad para cualquiera que quiera venir al país a invertir, y eso le va a costar mucho al PRD. Una pregunta, Roberto, que te hago, de acuerdo a tu análisis, ¿tú has podido notar qué cantidad de deuda nos está arrojando el gobierno actual? Porque yo saqué, cuando comenzamos a ver los 25 mil millones, creo que era algo así más o menos, estaba por el orden del 41%.
y ahora no sé cómo, eso debe estar por encima de ese por encima de ese valor porcentual, porque creo, no sé si tú has analizado eso, que por lo menos van a subir a más del 50% en deuda externa de este gobierno. Está más o menos cerca de ese 50%, estamos hablando de cerca de 46.000 millones de dólares en deuda. ¿Qué digo? No es deuda única y exclusivamente de esta administración, hay deuda que viene de arrastre, pero producto del tema de la pandemia fue la mayor justificación que tuvo el gobierno para adquirir nueva deuda, pero deuda que iba dirigida no a generar empleo o atacar la pandemia como se debió haber hecho, como lo hicieron muchos países. Más allá de ir a sostener a las personas con un bono o un tema de bolsa de comida, otros países lo que hacían era que incentivaban a la empresa privada mediante apoyo directo para poder mantener el empleo. Aquí se perdieron más de 200.000 plazas de empleo, no se han recuperado, la informalidad creció, entonces tú tienes que ver cómo realmente la economía la vas a activar cuando tienes, o el que llegue, el nuevo gobierno tiene un nivel de deuda tan alto que va a ser difícil compararlo como cuando llegó Ricardo Martinelli, que él llegó con una finanza saneada que le permitió hacer inversiones directas inmediatamente. En este caso no, en este caso el que entre tiene que adoptar medidas de austeridad que son costos políticos, pero para poder enderezar el rumbo de la finanza. O sea, seguir manteniendo esta cantidad de subsidios, tanto combustible como bonos solidarios, es insostenible en el tiempo, porque el panameño que está pagando impuestos no ve en la calle el retorno de ese impuesto. Tú ves las calles malas, la basura, el sistema hospitalario, la falta de medicamentos, todo está en deuda, pero seguimos cotizando y seguimos pagando impuestos, pero que se está yendo hacia una clase que, si bien está necesitada, está más necesitada de una política pública que la saque de ese estado de necesidad. Y eso es lo que no veo en esta fase. Por eso que el tema de la deuda es un tema obligatorio en todas las campañas políticas que vengan, tienen que establecer cómo van a atacar esa situación. Es que el punto que me interesa, que a mí me preocupa aquí, es precisamente salir con excusas como, por ejemplo, echarle la culpa al gobierno anterior de todo, porque le echó la culpa anterior de todo y él supuestamente por el cual no pudo solucionar. Y teniendo un ingreso de miles de millones de dólares, tú me vas a justificar a mí ahora diciéndome que la culpa, y como tú dijiste al principio, la culpa después de 4 años, primero como tú igual dijiste, al principio tú dices eso, pero a los 4 años tú me vas a decir que yo no hice porque no, y si tú recibiste miles de millones de dólares, entonces yo no entiendo ese tipo de discurso de ese señor presidente diciendo cosas, porque aparte de echarle la culpa al gobierno de Varela, también se echó flores porque hicimos, estamos, vamos viendo, salimos del Gafi, salimos no sé qué. Entonces, realmente es vergonzoso escuchar a un presidente decir cosas como esa y justificarse. Por eso yo siempre diré que cuando él salga al gobierno, él lo que va a decir es, la culpa fue de la pandemia. La culpa fue de Varela, pero tuviste más de 25.000 millones de dólares de deuda externa. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que 25.000 millones de dólares se fueron todos en pandemia? Entonces es un tema que realmente da vergüenza a un presidente como tal, tratando de engañar al pueblo panameño cuando hay otra realidad. Bueno, Roberto, yo lo que pienso es que los números que presentó, leí por ahí el ministro de Economía y Finanzas, según él, nosotros vivimos en Suiza, ¿verdad? No sé en qué país vivimos, un país de bonanza, todo está bien. No hemos salido del Gafi, ya están dando por hecho que vamos a salir del Gafi, ¿verdad? Entonces, yo veo que hay una tremenda, porque todos nos hemos dado cuenta cuál ha sido la utilización de los fondos del Estado. Todos sabemos lo último que acaba de pasar con la Asamblea, los 200 famosos millones de dólares de paro oncológico que te necesitaba 8 y le dieron 5, o sea, siempre hemos dicho que estamos en un país de indefensión, en un país con un gobierno que ha sido insensible totalmente, y peor aún este año, que va a ser un año del Hidalgo, donde cada cual se lleva su algo. Sí, incluso yo he planteado que el año del Hidalgo, con el desgaste que tiene este gobierno, fue el año pasado. Ellos ni siquiera esperaron que llegara el último año, porque el tema de la descentralización fue absurdo, el movimiento ese de dinero
dirigido específicamente a ciertas juntas comunales, identificadas claramente con el partido de gobierno y con otros juntas comunales que yo siempre digo que son las que se alquilan y se venden en cada periodo presidencial. Aquí lo cuestionable siempre va a ser que si usted escucha el primer discurso de Laurentino Cortizo, cuando habló de la deuda que había dejado el gobierno Varela, los números no son los mismos a lo que él habla ahora. Entonces, hay que ser un poco más serio para determinar al final cuál era la deuda que había. Pero cuando ves y comparas eso versus lo que te has endeudado, o sea, no se compadecen, porque las cifras son 5 hasta 6 veces más la deuda de lo que realmente debía el gobierno pasado y todavía lo sigues debiendo, porque el tema no es que le pagaron a los proveedores siguen pasando el Niágara en bicicleta para poder cobrar. Hay licitaciones terminadas que no se han terminado de pagar, hay licitaciones que están paradas porque no hay los fondos. Entonces no puedes caer en la retórica del gobierno pasado. Eso se permite el primer año, pero ya apenas vas pasando, tú tienes que dinamizar la economía y tomar las decisiones que tengas que tomar. Una cuestión crítica es hablar de la pandemia y utilizarla como excusa. Decir, este gobierno afrontó la pandemia con dignidad. No, el que fuera gobierno le tocaba hacer el trabajo. No fue algo que porque ellos estaban ahí se hizo. Era una responsabilidad inmediata que tuviera. Hubiese ganado Rómulo, hubiese ganado cualquier otro candidato, esa era una responsabilidad que tenía el Estado. Así que tú no puedes utilizar eso como un logro, porque el dinero que utilizaste para afrontarlo es dinero del Estado, es dinero de los panameños, no es dinero del bolsillo de Gaby Carrizo ni de Laurentino Cortizo. De ahí que hay que ver siempre el tema del endeudamiento que se deja para el próximo gobierno, tener las cuentas claras, llegar a hacer esos procesos de transición que se pide cuando cambia el gobierno, para poder tener un panorama mucho más claro y saber realmente hacia dónde abocarnos y el por qué no vamos a poder hacer ciertos tipos de inversiones porque no se cuenta con el recurso inmediato. No, el día viernes la licenciada Zulay Rodríguez primo querido mención de documentación que saldrá a los tribunales en el momento adecuado de uso de más de 500 millones de dólares de sobreprecios en los medicamentos que se adquirieron durante el COVID. Así es que todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta cuando nos ponemos a ver que el presupuesto es de 35 mil millones de dólares y nada más que es salario y rebusca, no hay un clavo que se ponga del lado de inversiones en esa plata, ¿no? Las críticas aquí no han funcionado. A ellos no les importa absolutamente nada, ellos no rinden cuenta de nada y lo que hacen es engañarnos con una matemática que son irreales, ¿no? Eso es que el Producto Interno... Mira, ¿para quién o a quiénes le hablan esta gente? Al pueblo. Y el pueblo no entiende de qué es el Producto Interno Bruto, ni que nada, no les interesa, no saben, no conocen. Entonces, sencillamente lo que la gente sí siente es que aunque la economía haya crecido, a mí me da rabia esa vaina. La economía creció, pero ¿cómo, aquí en dónde creció? Bueno, creció porque las telefónicas vendieron más, porque la hidroeléctrica, la electricidad vendió más, en fin, el canal, lo que sea, pero no permea al pueblo. El pueblo sigue siendo miserable, tanto como pudo ser en la administración anterior, que yo recuerdo que decíamos, ¿cuándo se terminará este martirio? O sea, era una desesperación porque terminara el gobierno de Varela con una esperanza de que Nito en primer lugar cumpliera con los proveedores que le debían millones de dólares. Eso no se ha dado. Obras que inician y no terminan, ¿me explico? Entonces, yo creo que el gobierno ha sido muy irresponsable con la población y no tenemos por qué darles el voto de confianza en estas nuevas elecciones, no lo vemos, ¿me explico? Entonces este señor Gaby se ha dedicado a golpear a Ricardo Martinelli creyendo que con eso él va a ganar
simpatía. Y yo no veo, por ejemplo, a Martín golpeando a ningún candidato en especial, así como lo hacen esta gente. Yo la veo como de caballito de batalla. Lo que queremos saber, ahí escuchaba yo a Martín Torrijos hablar sobre el tema del agua. Bueno, eso es entendible. Eso es entendible, que va a venir una sequía, que hay que, no solamente el tema de la potabilizadora, ¿no? El tema es de la red de distribución, que hay que modificarla, hay que mejorarla, etc. O sea, plantear problemas y soluciones. Pero estos señores... ¿Tú sabes cuál es el problema a veces, Alfonso? Y tú sabes que yo lo he dicho a varios miembros del partido que han es precisamente el tema de echarle la culpa a los gobiernos o tirarse flores diciendo lo que él no hizo, yo lo hice. Es que el trabajo del político, si lo viera como debe ser, es un trabajo que tú vas a ir en pro del país. Si el gobierno anterior no hizo algo, no terminó algo, ese es tu trabajo. ¿Para qué te montas entonces en este potro que se llama Estado? Entonces tú te das cuenta que al final lo que ellos están buscando es cómo lograr mantenerse y cómo hacer su movimiento de rebusca dentro del Estado, porque si tú entraste al Estado panameño a solucionar problemas, oye, si el gobierno anterior no lo solucionó, tú tienes entonces tu responsabilidad de hacer, no tienes que estar machacándole al gobierno anterior que por culpa de ellos yo no lo he hecho, o yo terminé lo que ellos me dijeron a mí, que no habían hecho, así que yo estoy aquí haciendo para que usted sepa que el gobierno anterior no sirve. Ese no es el trabajo de un político. Y ese fue uno de los discursos que mantuvo el señor Cortizo, echándole culpa. Ese no es tu trabajo. ¿Para qué te montaste en el Estado panameño a hacer qué? ¿A criticar o a trabajar? Y ese es el problema de todos los políticos. Ese es el problema grave de todos los políticos, que se la ponen, cada gobierno es achacándose. Ese no es tu problema. Tu problema es solucionarle al que necesita medicamentos, solucionarle al que necesita hospitales, al que tiene escuela. Olvídate que si el otro la construyó o no la construyó. Entonces es un tema que estos políticos no superan, no es porque no quieran superar, porque no le interesa al país. Le interesa sus propios intereses. Por eso que traen ese Hidalgo. Y ese Hidalgo para mí no empezó, como dijo Roberto, para mí no empezó el año pasado. Eso empezó en el momento que dieron pandemia. De ahí empezó el Hidalgo de ellos. Roberto, yo hubiera querido que en este año, su último año de gestión, hubiera agarrado el plan de gobierno que él nos prometió y que nos dijera cuáles de los puntos esos se han cumplido. Yo creo que no ha habido uno que hayan cumplido, pues que fue la base y el fundamento por lo cual yo fui a depositar votos a favor de este señor, ¿no? Eso es lo que yo hubiera esperado. Eso es una rendición de cuentas. Sí, es que el tema aquí es que quienes están armando el discurso, hay que recordar que el presidente ha estado ausente. Ha estado ausente por su tema de enfermedad. Yo tengo la certeza que él no está al 100% para estar dándole la fiscalización que requiere el Estado. Hay que recordar que el presidente es como el que coordina una orquesta. O sea, realmente él tiene que coordinarlo y que cada entidad y cada funcionario resuelva los problemas que él está proponiendo que se resuelvan. Y eso es lo que no se ha hecho, una real fiscalización del trabajo que debieron hacer los ministros, los directores de entidades autónomas. Y era como mencionaba hace un rato, Alfonso, el tema es que al pueblo, al de abajo, cuando tú le hablas del PIB o del GAFI o de las listas, ellos no entienden eso. Ellos lo que están buscando es cómo tú les resuelves sus problemas diarios. Y eso no lo está viendo el gobierno. El gobierno te vende números para afuera, pero esos números son para poder seguir pidiendo prestado. Es decir, mira, yo tengo una economía que está pujante y que tengo los niveles suficientes para pedir más deuda, pero no compartes esa información con la gente de abajo y le dices al organismo, pero yo tengo que la pobreza ha crecido 3 o 4 puntos más. El desempleo ha crecido tanto por ciento. Entonces, en eso es lo que quedamos en deuda con el país. Y como decía Agustín, el problema no es los políticos. El problema es que el político, cuando llega a gobierno, él tiene que dejar de ser político y convertirse en funcionario. Pero ellos siguen siendo políticos y actúan políticamente. No se ponen esa camiseta de funcionario en donde el Estado es tu responsabilidad, en donde tú no tienes que deberle el favor a quien te recomienda, sino que tú tienes que hacer el trabajo. Y mientras tú no hagas el trabajo, los resultados nunca se van a ver. No hay gestión alguna que funcione si tú no tienes funcionarios comprometidos con la labor que quieran hacer ellos.
hay un plan de gobierno que se hizo. Bueno, ¿cómo lo ejecutamos? No pudimos ejecutarlo, tenemos estas excusas, pero dime qué ejecutaste y qué lograste hacer. No podemos llegar con un gobierno nuevo, y eso se lo tengo que reclamar al gobierno de Varela, que paralizó muchas obras que venían del gobierno de Martinelli porque decía que había actos de corrupción. Está bien, hay actos de corrupción, investígalos, pero no las pares, porque ahí hay recursos del Estado que ya están invertidos, que al momento de volverlas a retomar al Estado le cuesta más. Entonces no tienen ese sentimiento de ser funcionarios, que es la palabra que yo siempre le recalco a los políticos. Conviértanse en funcionarios, empodérense y entiendan la labor que realmente le corresponde hacer en beneficio de la población. Pero llegan a hacer campaña durante 5 años, porque ustedes no me van a dejar mentir que José Gabriel Carrizo no tenía intención de ser candidato a presidente. Sí lleva 5 años en campaña. Entonces, utilizando los recursos del Estado, utilizando los programas de gobierno, con eso se trató de vender, pero no se logró vender. Entonces, el peor escenario que tenía el PRD era con Ricardo Martinelli, pero ese escenario ya no es el que les debe preocupar. El escenario que les tiene que preocupar a ellos ahora es Martín Torrijos, porque la fuga de votos, la fuga de apoyo, se la está llevando en Martín Torrijos, y Martinelli ni siquiera ha entrado en elecciones. Entonces ya su problema no es Martinelli. Por eso que mucha gente dice no se extrañen una posible alianza, no se extrañen un posible acuerdo, porque su problema ahora se llama Martín Torrijos Espino, que es el que con poco o mucho ha estado moviéndose a nivel nacional, logrando reunir a las personas, conversando, escuchando los problemas que él mismo ya sabe que están pasando, pero que necesita que la misma población se los diga, porque el pueblo lo que quiere es que por lo menos los escuchen, y es lo que este gobierno no ha hecho, escucharlo. Simplemente le dicen, aquí te vamos a dar un bono solidario y a una bolsa de comida y no nos molesten más, pero los problemas diarios de ellos continúan. Así que el PRD va a tener un escenario bastante difícil. Yo siempre he estado diciendo que yo auguro que ellos van a estar sobre el 16 o el 18% en su votación para presidente. De ahí no le doy más, pero su problema principal va a ser con la candidatura de Martín Torrijos. Ese es justamente el porcentaje que yo hablaba en un programa anterior, que ellos están con el 15-16% máximo, de acuerdo a la realidad porcentual de lo que estamos viendo cómo está desarrollándose, porque el candidato de ellos no tiene una cualidad que lo pueda hacer avanzar. Entonces, el problema de ellos en este momento, como tú dices, es Martín, que sí es cierto que el hombre ha llevado un tema de altura, a diferencia de los ataques, él más bien ataca al PRD, como en estos días atrás salió una publicidad, creo que ayer la vi, una publicidad donde él golpea fuertemente, o la vi por las redes sociales, no me acuerdo si fue redes sociales o televisión, donde él golpea fuerteamente al PRD y a la clase corrupta, y él dijo que se va a tomar el PRD después que venga la elección del 24. Y yo estoy de acuerdo contigo, y lo he dicho, eso que dijiste es cierto, no se quitan el uniforme de PRDs, de Cambios Democráticos, anulfistas cuando entran al Estado, siguen siendo lo mismo. Por eso que encontramos estas situaciones que tú escuchas de ellos, que más que todo están haciendo peleas políticas dentro del Estado, cuando tú debes quitarte esa máscara o ese uniforme, porque el pueblo panameño necesita respuesta. Por eso tú supuestamente te montaste, porque el pueblo panameño está sufriendo muchas cosas, y este gobierno ha agravado mucho más la crisis social que la que pudo grabar el señor Varela en su momento. Este gobierno se ha convertido en un taller de banistería y especialista en mesa. Todavía estamos hablando de la mesa del Seguro Social. ¿En qué quedó el plan reducir el costo de las medicinas? Bueno, hay tantas cosas que uno realmente, como llega una, y mañana otra, y mañana otra, uno se le va olvidando lo que pasó. Entonces, yo estaba pensando, iba a hacer una recopilación de todas las cosas salidas en periódicos, en redes sociales, para acordarnos, ¿no? Para acordarnos y mencionarlas, ¿no? Porque se nos va pasando esto. Y yo creo que, bueno, ustedes son bastante optimistas en pensar que va a sacar el 16, 17, 18%. O yo creo que el pueblo panameño lo va a castigar mucho más, que no le va a permitir llegar a ese porcentaje. Cuidado que quedan como volador la vez pasada, ¿no? Pero tú hiciste un análisis la vez pasada, Roberto, sobre el PRD, sobre Martín, etcétera.
¿De cuál análisis? ¿De cuál análisis? ¿De cuál, Alfonso? No lo escuché. ¿Cuál análisis? He hecho varios análisis. Uno, el tema de la parte disciplinaria del PRD. Una, que el PRD manda un comunicado que es un error de cálculo y error en derecho, que fue un comunicado que mandó el fiscal del partido junto con el Tribunal de Disciplina, amenazando a los miembros del partido que si no van a apoyar la propuesta serán expulsados, se le iniciará un proceso, pero son tan poco pensantes, para no utilizar otra palabra, que cómo se le ocurre al tribunal, que se supone que debe ser neutral, un tribunal que debe ser transparente, que debe garantizar el debido proceso, salir a pronunciarse sobre algo que el día de mañana le va a tocar a ellos juzgar. Entonces cometieron ese error de salir a amenazar por medio de un comunicado público en donde firman todos los miembros del tribunal para decirle a la gente, si tú haces esto te vamos a expulsar. Entonces, ¿qué garantía tiene Martín Torrijos o cualquier miembro del PRD que se le inicie un proceso de expulsión cuando ya tú tienes al tribunal que adelantó conceptos? Entonces, normalmente en los tribunales de justicia, cuando tú adelantas conceptos, te tienes que declarar impedido. Y al declararte impedido, todos los miembros de ese tribunal de honor y disciplina, no hay quien los reemplace. Entonces se quedará en el aire, pero o sea, gastaron un disparo mal puesto para tratar de hacer como una especie de amenaza, cuando realmente lo que requiere el PRD o el discurso que deberían tener ellos es el de unidad, el de tratar de recomponer puentes, porque de las primarias efectivamente salieron muy divididos, salieron gente con mucha oposición a la candidatura de José Gabriel Carrizo, y hacia allá es que deberían ellos realmente enfocarse, pero han decidido dispararle a Martín Torrijos, y lo que hacen es que lo elevan más todavía, porque al final Martín Torrijos, si bien le manda su discurso, él recientemente en Santiago dijo, vamos a recuperar el país y después voy a ir a recuperar el partido. ¿Por qué? Porque él sabe que su primera misión es ver cómo se rescata el país, cómo la institucionalidad se vuelve a ser parte de la organización del Estado, cómo mejoramos las finanzas públicas, cómo generamos empleo, cómo atraemos inversión. Pero paralelo a eso, él tiene en su misión rescatar al PRD de las manos en las cuales han quedado secuestrados, manos de diputados que son los que controlan el partido, llevan la campaña de Gaby Carrizo, pero para sus intereses personales, haciéndole un daño al muchacho porque este va a quedar, como bien planteaba, yo tengo que aceptar que no va a llegar a ese 8% que llegó Blandón, pero sí calculo que el PRD va a perder mucho más de la mitad del porcentaje histórico que ellos tienen como votación, pero también va a sepultar cualquier tipo de aspiración futura de José Gabriel Carrizo. Él se adelantó a los tiempos, no lo veo como un político ni como un estadista, pero debió haber madurado más su interés de candidatura, que más pareciera que lo que quieren es llegar a la presidencia para tapar todo lo que hicieron, más que poder hacer algún trabajo a futuro. Bueno, mira, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Cristiano Adames, ¿no? Que ahora la gente está esperando el bono de esperanza, que es lo único que puede otorgar el Cristiano, porque tiene un zigzagueo, bueno, típico de los políticos sinvergüenza, ¿no? Así que voy a hablar con Gaby, acepto que vaya Martín a la oficina, entregarme una serie de sugerencias en cuanto a las minas. O sea, tú no le ves a ellos por ningún lado la sinceridad, la honestidad, no se la ves. Solamente lo que ellos están buscando, y toda la gente que estuvo apoyando a Cristiano Adames, quiero que sepa que no van a tener ni siquiera el bono de esperanza. Ellos están cotizando, ellos salen a cotizarse como si fuera la bolsa para ver quién los va a comprar y quién les ofrece más. Eso es lo que está haciendo. O sea, yo nunca he tenido una posición de que Cristiano vaya a rebelarse en contra del sistema, porque él es parte de ese sistema. Él, a raíz de su candidatura, es que tomó una posición beligerante y de diferencia con el vicepresidente o con el gobierno, pero él siempre estuvo junto con Benicio, junto con Pineda, tomando las decisiones importantes. No por gusto fue 2 veces reelegido presidente de la Asamblea. Entonces, yo no creo, ojalá me equivoque, pero a Cristiano lo veo más cerca de Benicio
que de cualquier otra candidatura, incluyendo la de Martín Torrijos. Pero una cosa es Cristiano, otra cosa es los 100.000 votos que él tiene detrás, porque son 100.000 personas que canalizaron su descontento por medio de él. No es porque él fuera el líder del partido, sino porque él era la opción que tenía más posibilidades de enfrentar a la candidatura de Gaby Carrizo. Porque si vemos la de Pedro Miguel, esa se desinfló y quedó con el mismo porcentaje que sacó Pérez Valladares en aquella primaria contra Cortizo, un 8-9%. Así que la gente se identificó fue más con esta candidatura. Pero esa gente que está ahí es la que ahora votaron, persiguieron en primaria, entonces son los que están resentidos. Y es como dice, el bono de esperanza no le va a restituir su trabajo, ni le va a poner el pan en la mesa. Sí, para la gente es un bono de esperanza. Para ellos es otro tipo de bono. Y como tú dices, están negociando. Y la gente a veces no se da cuenta que los fanáticos obtusos no se dan cuenta que Cristiano Adames está negociando sus intereses y para de contar. ¿A dónde me voy? Como tú dices, cotizándose en la bolsa de valores. ¿Ves? Entonces, eso me preocupa mucho porque nos tratan también, o están tratando a los simpatizantes que fueron a las urnas a darle su voto como una recua de ganado. O sea, yo digo, ¿para dónde van ustedes? Porque yo soy el dueño de ustedes. Eso es ofensivo, eso es retrógrada. Yo no puedo permitir que a mí me traten de esa manera. Yo estuve contigo, fue pues simplemente porque tú estabas en contra del status quo. Por eso estuve contigo en ese momento. Pero ya no estoy contigo, ya es otra historia. Ya el escenario cambió por completo, son otros actores, otros momentos, otros intereses, cada cual tiene sus propios intereses. Pero la gente a veces, algunos, no leen eso con ¿cómo te digo? De forma correcta, no lo leen así. Yo asumo que él va a terminar negociando la planilla que él tiene en la Asamblea. Esa va a ser una ficha de cambio para apoyar la candidatura de Carrizo. Decir, no me toques mi planilla en la Asamblea, que por 2 años yo la he mantenido aquí, y a cambio yo entonces públicamente diré que soy disciplinado y que voy a seguir la línea del partido. Pero detrás de él hay un descontento, que él fue el catalizador con su discurso, su discurso fue parecido al de Martín Torrijos, pero ahora su comportamiento va a ser completamente diferente. Entonces veamos y démosles el beneficio de la duda a esa famosa reunión que va a tener para definir, porque él sí habló de 3 puntos, ¿no? Que había un tema de aclarar situaciones sobre qué fue lo que pasó en la campaña, que era una de las posiciones. La otra era buscar apoyar a otro candidato, otra alternativa. Y tercero, simplemente centrarse él en su candidatura a diputado en el circuito 8-3, que es ahora, como que diciendo, bueno, esto es lo mío y me voy a dedicar solamente a esta cuestión acá, como para no salir o tratar de salir ileso de cualquier actuación que tenga el Ejecutivo en contra de él, ¿no? Oye, y no olviden algo importante que creo que mencionó Cortizo en su discurso, que le está devolviendo un atraso de $50 millones, que acuerda que él se quejó del tema de que le habían coartado unos fondos para la Asamblea que tenían que ver con temas de él. Y entonces ahí tú te das cuenta también, de acuerdo a lo que yo pude ver, que le están devolviendo el favor porque casi Dito se disculpó por ese recorte que le devolvió a la Asamblea pasada la elección. Entonces ahí tú te das cuenta que ya el cuadro se está cuadrando. Poco a poco se está cuadrando, porque si yo te devuelvo, yo te digo, bueno, te voy a devolver con una condición, ayúdanos. Y yo sé que al final, como tú acabas de decir, Roberto, él va a ir en pro de Vinicio y va a ir en pro precisamente también de Gaby Carrizo. Entonces el problema, como hemos hablado en otro programa, es dónde tú dejas a tus 100.000 personas, como tú dices, que confiaron en ti. O sea, los traicionaste. Entonces ahí te das cuenta que no hay seriedad ni siquiera entre ellos mismos, sino que yo voy a hacer esto, pero al final yo no debo perder lo que es la teta mía, porque si no me va a llevar candanga. Y yo prefiero cuadrarme porque yo me voy a garantizar algo en el futuro cercano. Oye, Melito, tú estás ahí porque no te he escuchado. Escuchando los comentarios, ¿no? Escuchando, pero ya digo, han hablado tantos temas que definitivamente
pero ya que me permite la palabra, no sé si empezar de adelante para atrás, atrás para adelante. El tema de Cristiano, yo pienso que él, como lo he dicho, lo repito, lo reitero, él tiene su agenda. Él tiene su agenda, como todos los diputados no les interesa quién gane, pero el presidente no les interesa. El diputado le interesa ganar él, salir él, porque cuando él gana, él sabe que él tiene un poder y él hace lo que le da la gana en la asamblea y arrodillan a veces hasta el presidente para conseguir lo que ellos quieren. Entonces ellos no tienen ningún interés quién va a ser, si es fulano, mengano, sutano. Como he dicho, pongan a Pelú, a ellos no les interesa. Así que si se reúne con Gaby, si se reúne con Nito, si se reúne con Martinelli, si se reúne con el que sea, eso no tiene importancia, porque primero, él tiene su caudal político y lo va a manejar a su antojo. Y segundo, realmente él no es que va a meter la palanca ni nada para que gane nadie. Él sencillamente se va a cotizar, como bien ha dicho el colega Roberto Ruiz Díaz. Se va a cotizar y él va a decir, bueno, esto es lo que yo tengo, a ver qué es lo que me dan y punto. Ese para mí es la realidad de nuestros diputados, de la mayoría, porque no puedo decir meterlos a todos, pero la mayoría de los diputados son la misma cosa. Llegan allá por clientelismo político, por lo que sea, y se mantiene a punta de clientelismo político, y lo que ellos quieren es llegar y quedarse en la asamblea, porque a la vez de que tienen todos los recursos del Estado, se los meten a los bolsillos sin ningún tipo de investigación, porque nadie los investiga. Entonces, esa es la mejor vida que hay, ¿no? Ser diputado, porque la Corte no te va a investigar, porque acuérdate que la Comisión de Credenciales es la que nombra a todo el mundo, y le deben los favores, y igual, ¿no? Ellos investigan a la Corte, y la Corte los investiga a ellos, entonces hay un pacto de no agresión, y aquí todo el mundo, no ha pasado nada, no pasa nada. En este país no pasa nada, esa es la gran realidad. Con relación al discurso de Nito, que también quería aportar, la realidad es que Nito no puede decir nada. ¿Qué puede decir Nito? Ahí la prensa lo que dice el día de hoy es que, perdón, el día de ayer, la prensa pone el titular, dice, Cortizo evade la crisis y se aferra al discurso de pandemia. ¿Qué va a hacer Nito? A decir que estamos, la pandemia, ese va a ser el discurso, y es el discurso, y fue el discurso, y será el discurso, porque lo dijeron en las primarias, es el discurso de Gaby, la pandemia, no es el mejor gobierno en pandemia, y que la pandemia, y que nos premiaron internacionalmente, y que somos lo mejor, lo más bonito en pandemia, y somos pandemia, y la pandemia, y por eso no se preocupe que no podemos hacer nada por la pandemia. Ya pues, el pueblo sabe, y el pueblo entiende, y el pueblo está claro, y el pueblo no lo quiere. Así que ya, que se olviden de eso y se queden con su discurso de pandemia. Nito va a tratar de salir, no sé si va a tratar de mejorar un poquito su pésima imagen como uno de los peores presidentes calificados a nivel latinoamericano y mundial. Está en los últimos puestos, último, penúltimo, ahí él se pelea con Maduro. ¿Quién es el otro peor calificado? Él está peleando allá en los últimos lugares a ver quién es, como en la liga, lo que se pelea en el descenso. Bueno, él está así mismo en el descenso, a ver quién está en los últimos lugares, y para ver si a la final es Nito queda como, bueno, no quedó como el último, pero penúltimo, o a ver si se salva, ¿no? Como cuarto de abajo para arriba. Así que esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Quién lo premia a él? Lo premian los masones, ¿no? Como acaba de salir la gran logia masona de Panamá, de cual todos sabemos por lo menos que una figura aquí prestante de ese grupo, no sé si es Octavo Dan, no sé cómo que se llaman ellos, grado 10, grado 20, sí, es que no me acuerdo cómo es la clasificación. Pérez Valladares, todo el mundo sabe que Pérez Valladares es uno de los grandes masones de Panamá, y ya todo el mundo sabe quién es Pérez Valladares. ¿Quién no sabe quién es Pérez Valladares? Entonces Pérez Valladares es el que manda a que le den un diploma a Nito, porque ha sido un buen empleado de él y punto. Un buen empleado de las mafias, un buen empleado de los que toda la vida han estado en el poder llevándose los recursos del Estado, un buen empleado de la misma porquería política de nuestro país, que no ha hecho más que llenarse los bolsillos a costas de todo y olvidándose siempre del pueblo panameño. Por eso los hospitales andan como andan, por eso las escuelas andan como andan, por eso que por lo menos aquí el colegio Papa Francisco no tiene laboratorio, no hay profesores, no hay nada, pero en la asamblea hay millones, ¿no? En la descentralización paralela hay millones, para los gamonales de siempre hay millones. El tema de la minera, olvídense, ya yo lo dije aquí, la minera cada vez que viene en este país, escúchelo bien, cada vez que llega a este país una empresa como capaz, poderosa,
Lo primero que hacen los gamonales mafiosos de este país es coger las acciones para llenarse los bolsillos. Y le dicen, ven acá y nosotros tenemos la sociedad, van a una firma grande de abogados que se presta para todo esto, nosotros tenemos tantas acciones, ustedes vienen y nosotros nos vamos a llenar los bolsillos porque somos los que somos, que siempre hemos estado en este país, somos las mafias de este país. Y eso así se vive, así de eso viven, ellos viven de eso, ellos no trabajan, ellos viven de eso. Entonces, esa es nuestra triste realidad. Pero bueno, había que decirlo pues, y se dijo, no hay de otra. Gracias, Melito. Hay un escenario con Zulay, sin Zulay. El escenario ese lo planteas como a nivel interno del partido o a nivel general. A nivel interno del partido y a nivel general. Bueno, ella más efecto puede tener a nivel interno que general. O sea, el tema de la recolección de firmas, uno que ha estado metido en esto y que conoce cómo era el sistema, hay muchas firmas que no se van a traducir en votos. Simplemente son firmas de apoyo que tienen diferentes formas de conseguirlas. Una por espontaneidad, otras que son voluntarias, otras que simplemente alguien pagó. Y se van creando estos globos, como pasó en la campaña pasada, donde creo Marco Ameglio y Ana Matilde eran los que más firmas tenían, y al final el candidato que realmente logró obtener el mejor resultado fue Lombana, que incluso le pasó por encima al panameñismo, porque tenían más firmas reales, ¿no? Entonces aquí la discusión es saber de los que están arriba, quiénes son los que mantienen esas firmas reales, ¿no? O sea, Zulay desde un principio ha mantenido un ritmo alto, ya va creo que por las 150.000 firmas. Melitón, que para mí ha sido un candidato fantasma, yo a Melitón no lo he visto en la calle buscando firmas, pero mantenía una cantidad alta también de firmas. Y la sorpresa que se vino a dar del mes de enero hacia acá fue la de Maribel Gordón, con esa cantidad enorme de firmas que en poco tiempo remontó y le pasó por encima a Quiroz, a Carreira, y luego a Rocha, pero eso al final no se va a traducir en votos, o sea, son simplemente expectativas del momento. Por eso que yo a Zulay la veo no apoyando a Gaby Carrizo por la posición ya que hay interna del partido en contra de ella. Ya, Benicio y su grupo se encargaron de romper cualquier tipo de puente que se pudiera tender entre Carrizo y Zulay. Así que, pero el daño sí lo va a hacer coyuntural, solo que hay que ver hacia dónde se mueve, ¿no? Si hacia apoyar una candidatura en Martín Torrijos por un tema de afinidad partidaria, o inclinarse a una candidatura de Ricardo Martinelli como por elevar un poco más el antagonismo que existe, ¿no?, entre la candidatura de Martinelli versus el resto del escenario que hay, ¿no? Hay que recordar que aquí hay partidos y grupos que yo siempre he criticado que apuntan es a ir todos contra Martinelli, cuando realmente lo que tú tienes que buscar es todo contra los problemas que hay en el Estado. O sea, porque Martinelli no es el problema lo vive el ciudadano día a día, ¿no? Pero enfocan a Martinelli como que el candidato a batir, y que si no nos unimos no le ganamos, cuando realmente lo que tú tienes es que plantearle al país cuáles son tus propuestas, tus proyectos y cómo le vas a mejorar la calidad de vida, más allá de enfocarte en ver si una persona es candidato o no es candidata, ¿no? Así que yo el factor Zulay lo veo más a nivel interno que externo. Es más, yo asumo que hasta cuidado y no corre siquiera en la papeleta para independiente, pero hay que esperar hasta fin de mes, ¿no?, que ya se determina quiénes serían los 3 candidatos que van a pasar. Sí, yo creo que ha habido un error de estrategia ahí, como tú acabas de anotarlo. La gente lo que está esperando no es que tú le digas nos digas que Martinelli es esto, que Martinelli es lo otro. No, yo lo que quiero es que tú me digas a mí cómo voy a mejorar. ¿Me explico? Busca los votos, porque yo soy el candidato que te voy a solucionar los problemas que has tenido durante todos estos años, sobre todo el periodo anterior y este periodo, y quieras o no, o sea, tú no puedes evitar la forma de pensar del panameño. El panameño tiene cantidad de problemas de toda naturaleza, de salud, de educación, de medicina, de comida, de cuánta cosa ha habido, del agua. Bueno,
Entonces la gente dice, coño, yo quiero ver el tipo que no me diga de mí, que todos los días me diga, que Martinelli, ey, olvídate. La justicia, él tiene que arreglar eso a nivel de la justicia. Pero dime tú, ¿cómo me vas a ayudar a mí? ¿Cómo va a haber justicia para mí? Ese es el detalle. Se han equivocado totalmente tratando de mermar y socavar las bases en el electorado que tiene Martinelli. Hay unos candidatos que quieren ganar por forfeit, o sea, quieren ganar sin competencia y sin proponer ni comprometerse a nada. Por eso que cuando yo planteé el tema de apoyar la candidatura de Martín Torrijos fue porque eso fue lo que conversamos. Vamos a ver qué le podemos proponer. Olvídate de Ricardo Martinelli, corra o no corra, tú te tienes que enfocar en ver cuáles son los problemas que tiene la comunidad y qué es lo que realmente el país necesita que le mejore. La calidad de vida del panameño es lo que tenemos que mejorarle. La gente, el de a pie, lo que quiere es eso, ¿no? A ellos no les interesa realmente si arriba se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, o si todos van contra alguien o todos van juntos. No, ellos quieren ver mi día a día, cómo tú me lo resuelves, cómo tú me generas un empleo bien remunerado, que yo con eso yo pueda satisfacer las necesidades de mi familia y no tener que estar a expensas de que me den un bono para completar la quincena. La gente está esperando que tú le resuelvas el problema del agua. Con Martín hemos planteado el tema de crear una red nacional de acueductos para dotarle de agua a toda la población. Tú con dotándole agua a la población le estás dotando salud también. Entonces atacas dos problemas inmediatos. Pero no podemos enfocarnos en quién es o quién no es el candidato cuando los problemas van a seguir persistiendo. Porque aquí tú puedes hacer una gran alianza para ganarle a alguien, pero vamos a tener una gran alianza gobernando con un montón de gente que no tiene interés de resolver el problema a la población. Así mismo es. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido y queremos despedirnos de todos los panameños y panameñas que nos han estado sintonizando. Le damos las gracias a Roberto Ruiz Díaz de haber acompañado aquí a Trocha Abierta. Y hoy se marca una fecha, 3 de julio, el inicio de Trocha Abierta en KW Continente. Muchas gracias por sintonizarnos. Estuvimos aquí Agustín Sosa Peñalba, Eduardo Castillero Lange, Mérito González, Roberto Ruiz Díaz y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, Conde del Vigo. Nos veremos mañana a la misma hora, a las 12 del día. Dios primero. Hasta luego, gracias.